Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy vamos a ver esta simulación, que es una simulación que ustedes pueden bajar desde la página petcolorado.edu. Van a buscar una simulación que es de soluciones, azúcar y sales, y bueno, sí, azúcar y sal, y bueno, ahí se les va a abrir esta pantalla, donde ustedes tienen, vamos a limpiar todo esto, vamos a comenzar desde cero. Tienen una ventanita donde pueden ver todo lo que está pasando en forma macroscópica, después tienen otra ventanita donde pueden ver lo que pasa en forma microscópica, también lo vamos a limpiar, y por último una ventanita una pestaña que les muestra cómo se ven las moléculas cuando, bueno, estas son moléculas de agua, fíjense, el átomo rojo es el átomo de oxígeno y los átomos blancos son los átomos de hidrógeno. Acá con esta parte de acá ustedes pueden mostrar las cargas del agua. Fíjense que el oxígeno está con densidad de carga negativa y los átomos de hidrógeno del agua están con densidad de carga positiva. Si yo tomo los átomos o las moléculas de sal y las arrastro hacia adentro de mi solución, veo cómo se van a dispersar o disolver dentro del agua. Fíjense que en el caso de las moléculas de agua, cuando están rodeando las partículas de sodio, el sodio está cargado positivamente, y miren cómo las moléculas de agua se aproximan al sodio con la carga, o sea, la densidad de carga negativa, que es la del oxígeno. Y si yo ahora miro, se me fueron de acá todos los átomos de cloro, vamos a volver a ponerlo en cero, fíjense, vuelvo a arrastrar los átomos de el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y fíjense que para el caso de los cloruros, en realidad el agua se acomoda de distintas formas, ¿sí? Como el cloruro está cargado negativamente, las moléculas de agua que rodean los cloruros se van a aproximar con los átomos de hidrógeno, que son donde tienen la densidad de carga positiva. ¿Está bien? Fíjense, si yo reseteo en este botón, me vuelve a quedar el agua limpia, y ahora en lugar de agregar la sal, voy a agregar azúcar. Fíjense, el azúcar, obviamente son moléculas mucho más grandes que la sal, son moléculas orgánicas, y miren cómo el azúcar, en realidad, cada molécula queda intacta, no se separa en partículas o en iones y cationes. ¿Está bien? Fíjense cómo las moléculas de agua vamos a poner para que se vean las cargas, fíjense que las moléculas de agua rodean a las moléculas de azúcar, pero ya no lo hacen como en el caso de la sal, donde yo tengo partículas positivas y partículas negativas. Ahora, vamos a ir a la primera parte, la parte macroscópica. Fíjense, yo acá tengo el recipiente de agua, acá la canillita esta donde yo puedo ir agregando más cantidad de agua, la canilla de abajo donde yo puedo tirar todo lo que yo tengo ahí, y acá abajo también tengo un dispositivo donde yo, si voy acelerando, se evapora, ¿está bien? Pero ya no es por la pérdida acá. Entonces vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra. Vamos a poner todo en 1 litro más o menos, y tenemos sal o azúcar para agregar como soluto, ¿está bien? Entonces vamos a agregar primero sal. Cada vez que yo hago así, estoy agregando sal. Y miren qué es lo que pasa con la concentración. Miren, acá yo tengo sal y azúcar, bueno, obviamente como solamente he agregado sal, aumenta la concentración de sal. Y acá tengo esta marquita que es para mostrar los valores de concentración. Por supuesto, la sal tiene una concentración, el azúcar no, porque todavía no he agregado nada de azúcar. Y acá me marca cuánta cantidad de solución tengo. Yo tengo 1 litro de solución. Y la concentración de sal es 0,11 moles por litro.
¿Qué pasa si yo abro esta canillita de acá? Obviamente me va a caer toda la solución. Entonces va a ir bajando, miren, yo abro la canilla, va a ir bajando la cantidad de solución, pero miren que la concentración de sal se mantiene constante. ¿Por qué? Porque yo estoy tirando por esta canilla toda la solución. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de abrir esta canilla, abro o muevo el dispositivo de evaporación? Lo único que se va a evaporar en este caso va a ser el solvente, que en este caso es agua. Entonces, miren, yo abro o muevo la perillita de evaporación, fíjense que la cantidad de solución disminuye, y así como disminuye la cantidad de solución, como la cantidad de sal permanece constante, miren, la concentración de la sal va aumentando. ¿Está bien? Ahora, bueno, y acá, en este caso, abro esta canilla, entonces lo único que voy a estar agregando es solvente, vuelvo hasta 1 litro de solución, vuelvo a agregar agua hasta llegar a 1 litro de solución, y miren cómo la concentración de la sal vuelve a mantenerse en el mismo lugar donde lo tenía antes. ¿Bien? Bueno, llegó a 1 litro, o aproximadamente, ahí tengo 1 litro. Fíjense que ahora tengo de nuevo 0,09 moles por litro. Entonces miran, bueno, pero recién tenía 0,11. Recuerden que tiramos una parte por esta canilla. Ahora, vamos a poner este dispositivo, lo vamos a arrastrar hasta dentro del agua, vamos a colocar el positivo y el negativo dentro del agua, y vamos a ver, fíjense que recién la luz estaba apagada, si yo lo saco, está apagada, lo meto acá y la luz se prende, y a medida que agrego más cantidad de sal, fíjense cómo la luz se hace más potente. ¿Por qué? Porque la sal, al ser cloruro de sodio, es un electrolito que conduce la corriente eléctrica. Entonces, al conducir, se prende la luz. Yo agrego más cantidad de sal, fíjense cómo la potencia de la luz va aumentando cada vez más. También la concentración de la sal aumenta. ¿Qué pasa ahora si yo saco la sal y me quedo solamente con agua? Entonces acá tengo este clic que es para remover la sal, remuevo, fíjense que ahora solo tengo agua. La luz se apagó porque el agua no va a conducir la corriente, o sea, no tengo nada, ninguna partícula, ningún ion ni catión que me conduzca la corriente eléctrica. Vamos a probar ahora qué pasa con el azúcar. En vez de agregar sal, vamos a agregar azúcar. Entonces acá donde tengo los dos solutos, yo voy a probar con azúcar. Entonces ahora tengo, fíjense, el frasco de azúcar y agrego azúcar. Miren que yo agrego azúcar y la luz tampoco se enciende. Estoy agregando, acá tengo la concentración, agrego más cantidad de azúcar, la concentración de azúcar en la solución sigue aumentando, pero la luz no se prende. ¿Por qué? Porque esto es un soluto no electrolítico, no conduce la corriente eléctrica. Entonces, en este caso no vamos a tener conductividad y, por lo tanto, el agua no se va, el foquito no se va a encender. Lo mismo pasa, o sea, lo mismo que veía yo recién con la sal, puedo verlo con el azúcar. Fíjense que yo agrego, vuelvo a agregar, y la concentración de azúcar va aumentando, la cantidad de solución sigue siendo la misma. Ahora vamos a correr este dispositivo, lo vamos a volver a colocar por acá para que no nos moleste, y fíjense, si yo evaporo, primero vamos a probar qué pasa. Tengo 1 litro de solución y azúcar, tengo una concentración de 0,17 moles por litro, que sería 0,17 molar. ¿Qué pasa si yo abro esta canilla? Si abro esta canilla, lo que va a caer es toda la solución, o sea que va a bajar el volumen de solución, pero la concentración de azúcar se va a mantener igual. Veamos, abro, fíjense, baja la concentración, la cantidad de solución, pero la concentración de azúcar se mantiene igual. Ahora, ¿qué va a pasar si yo, en lugar de abrir esta canilla, la vamos a dejar en medio litro, un poquito más, bueno, ahí tengo casi medio litro, ahí está, 0,50 litros de solución.
La concentración de azúcar sigue igual, porque cuando yo abría esta canilla lo que caía era toda la solución. ¿Qué va a pasar ahora si yo muevo el dispositivo para que se evapore? Lo único que se va a evaporar va a ser el solvente, en este caso agua. Entonces yo abro, fíjense cómo baja el volumen de la solución, pero a medida que baja el volumen de la solución, también va aumentando acá la concentración de azúcar. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar que tengo acá es la misma que tenía al principio. Lo que pasa es que estoy evaporando agua, por lo tanto la solución se va concentrando. Y va a pasar al revés si yo abro esta canilla, voy a agregar agua, fíjense ahora voy a volver hasta medio litro, que era donde lo tenía antes, donde lo tenía antes de empezar a evaporar, y vuelve la concentración de azúcar a la misma que teníamos cuando yo llegué a medio litro. No me quiero pasar. Bueno, si me paso lo evaporo, no hay problema. Pero quiero llegar a 0,5 litros para que vean que la concentración vuelve a ser la misma porque no he agregado más cantidad de azúcar, ni tampoco he sacado. ¿Está bien? Ahí está. Ahí llegué a 0,5 litros de solución. Fíjense que la concentración de azúcar vuelve a ser de 0,17 moles por litro. Bueno, esto es lo que yo veo macroscópicamente. Fíjense que el azúcar y la sal, los dos, se disuelven en el agua y no los veo. Yo veo agua. Una solución, obviamente, es una solución homogénea. Es un sistema homogéneo. Veamos qué pasa a nivel microscópico. Aprieto acá la pestañita de microscópico, tengo todo limpio, no tengo nada, y acá me muestra la concentración. Si yo lo que agrego es cloruro de sodio, cuando caiga en el agua, recuerden, se va a separar en dos partículas. Por cada molécula de cloruro de sodio que yo agregue, se va a separar en una partícula de sodio y en una partícula de cloruro, que esto es lo que nos interesa a nosotros para las propiedades coligativas. Entonces, fíjense, yo voy a agregar, las bolitas verdes son los átomos de cloro, que serían los cloruros, las bolitas rosas son los átomos de sodio, que serían los cationes sodio. Y fíjense que acá la concentración, tengo la misma concentración de cloruros y de sodios. ¿Por qué? Porque es un compuesto iónico que cuando entra en solución o en agua, se disuelve y se disuelve y se separa en sus aniones y cationes. Bueno, fíjense ahora qué pasa, voy a cambiar el cloruro de sodio, si yo vuelvo a agregar, voy a agregar también la misma cantidad, fíjense, agrego, y vuelvo a agregar la misma cantidad de cloruros y de sodio. Lo miro acá en la concentración, que las dos son exactamente iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el cloruro de sodio por sucrosa, o sacarosa, que es azúcar? Vuelvo, agrego esto, fíjense que las moléculas son mucho más grandes. Cuando caen las moléculas y no se disuelven, o sea, sí se disuelven, perdón, pero no se disocian. Las moléculas siguen siendo cada una partícula. Entonces fíjense que tengo todo enterito en la sacarosa. Si agrego más, va a aumentar la concentración, ¿sí? Pero no me separan en distintas partículas. Por cada mol de sacarosa voy a tener un mol de partículas. En cambio, cuando yo agrego cloruro de sodio, por cada mol de cloruro de sodio que agrego, voy a tener 2 moles de partículas, porque voy a tener un mol de cloruros y un mol de sodio. Veamos que esto es lo que nos interesa a nosotros saber para las propiedades coligativas, por el factor de Bankoff, que lo vamos a ver, obviamente, o ya lo han visto en el video de propiedades coligativas. Si yo muevo acá, fíjense que cambio los solutos. Acá tengo de nuevo cloruro de sodio, que es lo mismo que tenía recién, la sal de mesa, y cloruro de calcio. Veamos qué pasa cuando agrego cloruro de sodio. El cloruro de sodio está formado por sodio y cloro. Entonces agrego, y fíjense en las concentraciones de cloruros y de sodios, es la misma cantidad, ¿sí? Porque por cada mol o por cada cantidad de cloruro de sodio, este se me va a disociar en cloruros y sodios, en la misma cantidad. Ahora
vamos a remover esto, vamos a sacarlo, limpiarlo, con esta perillita que tenemos acá, lo removemos, sacamos el cloruro de sodio y vamos a cambiar para ver qué pasa con el cloruro de calcio. El cloruro de calcio, ahí tenemos la fórmula, está formado por un calcio y dos cloruros, calcio, cloro 2. ¿Está bien? Entonces, cuando el cloruro de calcio, que también es un compuesto iónico, entre en solución, se va a disociar en dos cloruros y un calcio por cada mol, o por cada mol de cloruro de calcio que yo agregue, se me va a disociar en 2 moles de cloruros y 1 de calcio. Fíjense, yo agrego cloruro de calcio, se disuelve en el agua, porque es una sal soluble, y fíjense acá en la concentración, el doble de cloruros y una sola parte de calcio. ¿Por qué? Porque mi molécula, el cloruro de calcio, cuando se disuelva, se me va a disociar en cloruros y calcio, el doble de cantidad de cloruros que de calcio. Entonces acá me está diciendo que el factor de Van Hoff para el cloruro de calcio es 3, para el cloruro de sodio es 2. Cuando se disocia el cloruro de sodio se me va a disociar en una cantidad de cloruros y la misma cantidad de sodios. Y veamos qué otros solutos tenemos. Bueno, acá tenemos de nuevo cloruro de sodio y nitrato de sodio. Vemos el cloruro de sodio, lo mismo que recién. Fíjense, yo agrego, el cloruro de sodio se me disuelve en la solución, en el agua, se me forma la solución, y tengo la misma cantidad de cloruros que de sodio. Ahora, limpiamos, nos quedamos con agua sola, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo en vez de cloruro de sodio agrego nitrato de sodio. ¿Qué suponen que va a pasar? El nitrato de sodio se me va a disociar en nitratos y en sodios, en la misma cantidad también, un nitrato y un sodio. Entonces agrego, y fíjense, acá en la concentración, si agrego un poco más para que... Fíjense cómo se disuelven. Los sodios son los átomos naranjas y el nitrato es el que tiene los 3 oxígenos y el nitrógeno en el centro. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos nitrato de sodio, nitratos y sodio. Se disuelven y se separan en 2 partículas por cada mol, o sea, por cada mol de nitrato de sodio voy a tener 2 moles de partícula. Por lo tanto, el factor de Van Hoff para este caso también es 2, igual que el cloruro de sodio. Bueno, y ustedes tienen la posibilidad de seguir mirando. Bueno, acá tenemos glucosa y sacarosa, fíjense, son los dos no electrolitos, que significa que cuando se disuelven en solución vamos a tener por cada mol que disolvemos un mol de partículas. Fíjense que yo pongo sacarosa o sucrosa y se me disuelve, ¿sí? Porque es azúcar, se me disuelve, pero por cada mol tengo una partícula nada más. No se me separa en partículas distintas como pasaba con el nitrato de sodio, el cloruro de sodio o el cloruro de calcio. Bueno, y probemos ahora qué pasa. Volvemos, removemos, sacamos lo que tenemos y vamos a probar a ver, bueno, otra vez se me agregó, lo vamos a limpiar. Y agregamos glucosa ahora. Glucosa es azúcar también, otro tipo de azúcar, y pasa exactamente lo mismo que con la sucrosa. Fíjense, se disuelve, ¿sí? Porque yo lo voy a ver, si lo veo en forma macroscópica, no voy a ver los granitos de azúcar, siempre que no agregue muchísima cantidad. Y acá, fíjense que veo en la glucosa, solamente tengo glucosa, no se me separa en 2 partículas distintas. Bueno, y esto es lo que nos interesa saber a nosotros. Esto es para que ustedes vean el tema del factor de Van Hoff, que lo vemos en las propiedades coligativas. Ya van a ver después a qué se refiere el factor de Van Hoff. Bueno, espero que les haya servido, chicos. Les voy a poner después cuál es el link para que ustedes puedan entrar, y si quieren hacerlo ustedes, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pueden jugar o practicar con esta simulación.
Bueno, paramos la grabación. Hola chicos, mi nombre es Virginia, soy ayudante de laboratorio en la Cátedra de Química General 2 y les voy a enseñar cómo se utiliza el simulador PET para concentración. Como sabemos, una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, sin importar la naturaleza que tengan estas sustancias. Entonces podemos tener soluciones que están formadas por todas sustancias líquidas y sustancias sólidas, o por líquidos y sólidos, y así sucesivamente. La sustancia que se encuentra disuelta en la solución se denomina soluto y normalmente se encuentra en una pequeña proporción, mientras que la sustancia en la que se disuelven el o los solutos se denomina disolvente y se encuentra en una mayor proporción. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de una solución es la solubilidad que tenga esto. Esta solubilidad es una medida de la cantidad de soluto que se va a disolver en cierto disolvente a una temperatura determinada. Entonces, si observamos en esta ventana, podemos ver que contamos con un recipiente en el cual vamos a colocar la solución, el disolvente que vayamos agregando. Tenemos una canilla que nos va a proveer de disolvente, que en este caso el disolvente que tenemos, que es el único, es el agua. Otra canilla para vaciar este recipiente, un pequeño recipiente que contiene el soluto, y acá en esta ventana podemos elegir el soluto con el cual vayamos a trabajar. Entonces, vamos a colocar el disolvente, vamos a colocar medio litro de disolvente, aproximadamente, y el soluto con el que vamos a comenzar es el cloruro de sodio, que es un soluto muy conocido. El cloruro de sodio es un soluto iónico, y como sabemos el agua es un disolvente polar. Por lo tanto, al agregar este soluto al disolvente, sabemos que se va a producir su disolución, ya que se van a ver solvatados los iones cloruro y los iones sodio por el disolvente, por las moléculas del disolvente. Entonces acá agregamos soluto, acá tenemos una herramienta con la cual podemos medir la concentración que tenga nuestra disolución. Estas concentraciones nos van a expresar la relación entre la cantidad de soluto y del disolvente. En este caso vemos que es moles por litro, lo que nos indica que es la molaridad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros le agreguemos soluto al disolvente? La concentración va a ir aumentando. A medida que se va agregando más soluto, va aumentando más la concentración. Fíjense que ahora tenemos una concentración de aproximadamente 0,5 molar o 0,5 moles por litro. Ahora vamos a comenzar a agregar disolvente y la concentración empieza a disminuir. Cuando llegamos a 1 litro de soluto, posteriormente teníamos medio litro, podemos ver que la concentración se redujo a la mitad, porque agregué el doble de soluto de disolvente que yo tenía. Con esta canillita podemos vaciar y vemos que la concentración se mantiene constante ya que pierdo solución. Y perdiendo la solución pierdo tanto disolvente como soluto. Y acá tenemos otra herramienta en la cual se va a producir la evaporación del disolvente. Cuando se evapora este disolvente, podemos ver que la concentración se verá aumentada. Esto sucede porque al evaporarse el disolvente va a quedar la misma cantidad de soluto que nosotros teníamos anteriormente en una cantidad menor de disolvente. Ahora vamos a utilizar otro soluto, por ejemplo, el permanganato de potasio. No todos los solutos son incoloros como el cloruro de sodio. Acá vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del permanganato de potasio, es un soluto que presenta una coloración. A medida que nosotros vamos agregando soluto, va aumentando la concentración y con ella también va a ir aumentando la coloración que tiene nuestra disolución. El color rosado que teníamos al principio se fue volviendo más intenso hasta llegar a un color violeta oscuro. ¿Qué pasa si nosotros seguimos ahora agregando solutos? Ahí pueden ver que el soluto que yo agrego comienza a precipitar.
Esto se debe a que la relación entre la cantidad de soluto y de solvente es superada por el soluto, o sea que el disolvente ya no tiene capacidad para solubilizar a más cantidad de solutos que los que ya están disueltos. Entonces, a medida que yo voy agregando más solutos, estos directamente van a caer al fondo de nuestro recipiente. No se van a encontrar solubilizados, no se van a disolver en la disolución. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volcar un poquitito de nuestra solución para que vean qué pasa cuando nosotros le agregamos el disolvente. Ahí pueden ver que la concentración de nuestra solución permanece constante. ¿Y esto a qué se debe? A que por más de que nosotros estamos agregando disolvente, lo que sucede es que este disolvente nuevo que entra en nuestra solución, lo que hace es disolver las moléculas, el soluto que se encuentra en la base del recipiente. Por lo tanto, no aumenta la concentración, sino que está disminuyendo el precipitado. O sea, se saturó la disolución. Bueno, en base a esto podemos clasificar a las soluciones en 3 clases. Vamos a tener una solución saturada, que es cuando contiene la máxima cantidad de soluto posible para ese disolvente a una determinada temperatura. Esto es muy importante, sí o sí se debe tener en cuenta la temperatura. Después tenemos una solución no saturada, que es cuando la solución contiene una menor cantidad de soluto que la que se puede disolver, o sea que nosotros podemos seguir agregando todavía más soluto porque el disolvente todavía va a tener la capacidad de disolverlo. Y por último tenemos las disoluciones sobresaturadas, que es cuando se contiene una mayor cantidad de soluto que la que se puede disolver. En general esas soluciones sobresaturadas son muy inestables y con el tiempo parte de esos solutos se va a separar de la disolución en forma de cristales. Los cristales no es, que se separe el soluto en forma de cristales no es lo mismo a que se separe en forma de precipitado, porque los cristales son más grandes, tienen una diferente forma al precipitado que generalmente es muy pequeño y no se puede diferenciar cada uno. Entonces, esta solución, como ya vimos que se encontraba saturada, cuando nosotros le agregamos disolvente, este disolvente pasa nuevamente a la disolución. Y ahora, como verán, si nosotros volvemos a evaporar, el disolvente va a comenzar a saturar nuevamente el soluto porque estamos disminuyendo la cantidad de disolvente en la solución. Bueno, chicos, espero que les haya servido la explicación. Muchas gracias por ver el video y que tengan un buen año.